Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, al permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir pueda edificar tu vida, pueda bendecir tu vida y pueda mostrar, como dice la Escritura, sea una lámpara en tu camino. La vez pasada hablábamos de los días de la creación, Génesis capítulo 1, donde veíamos que en el primer día, después de que la tierra estaba desordenada, en el primer día el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y hablábamos de la importancia de comprender que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que fue enviado por el Padre para conducirnos hacia las moradas eternas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero también veíamos en el día 2 que el Señor dijo, haya expansión en los cielos y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y veíamos la importancia de entender el ciclo hídrico, porque el agua se evapora, pero luego al estar en forma gaseosa en la parte de arriba, puede descender dependiendo ciertas circunstancias climatológicas y derramarse sobre la tierra. Y veíamos que eso representa la vida espiritual, que necesitamos subir a Dios en oración, desarrollar una vida espiritual para posteriormente poder ver las respuestas que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y en el día 3 dice la palabra, tomando lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra
y a la reunión de los aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Esto pasó en el día 3. En el día 3, júntense las aguas, pero también dice, descúbrase lo seco. Y quiero enfatizar en estos dos puntos, porque cuando está diciendo júntense las aguas, como vimos en el día 2, el agua puede representar la vida espiritual. La vida espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 7, el que tenga sed venga a mí y beba, dice, y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también le dijo a la mujer samaritana, como leemos en Juan capítulo 4, cuando se le reveló como el agua viva, le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, le pedirías a él y él te daría agua viva, y todo aquel que beba de esta agua será en él una fuente que salta para vida eterna. Y ahí estamos viendo cómo el agua representa lo espiritual. Y por eso quiero aplicar este punto de júntense las aguas al ámbito espiritual, donde podríamos comprender que este puede ser un simbolismo de la importancia de congregarnos. Júntense las aguas. Desarrollar una vida espiritual con compañeros de oración, desarrollar una vida espiritual con personas que están deseosas de aprender de las Escrituras. Vaya, asistir a una iglesia, a una congregación, donde tú puedas conocer los principios de la palabra de Dios, edificar tu vida y aplicándolas en tu vida personal, puedas ver cambios, ver transformaciones en tu vida familiar. De hecho, la Escritura, mira, dice dos cosas muy importantes. Dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Habla del arrepentimiento y habla de la conversión. El arrepentimiento es cuando nosotros tenemos un cambio en nuestra manera de pensar en relación a la vida que llevamos. Cuando nos cae el 20, como dicen por ahí, o nos alumbra la luz del Señor, comprendemos que nuestros caminos no son los correctos y decidimos dar un giro de 180 grados para ir en la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento. Iba por un camino y ahora voy por el camino que Dios dice. Pido perdón por mis pecados, reconozco que no he hecho lo correcto, que he fallado en algunos principios o mandatos de la palabra de Dios, me arrepiento y cambio. Pero el segundo punto, la conversión. Ese es el discipulado, es la transformación de una vida. Hoy tomo la decisión de entregar mi vida a Jesús, pero inicio un camino de transformación, donde a la luz de la palabra voy viendo cosas que en mi vida no son correctas y decido cambiarlas. Donde a la luz de las Escrituras me doy cuenta cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser la relación entre padres e hijos, cómo deben los hijos honrar a los padres, cómo debemos desarrollar la fe, en quién creer, por qué creer, cómo es que debemos creer. Y todo eso que encontramos en la palabra nos lleva a una conversión. Por eso cuando nos congregamos, júntense las aguas, dice la palabra, entonces es probable que aparezcan nuestras áreas secas. ¿Por qué? Porque si yo he llevado un estilo de vida, me he acostumbrado a vivir así, tal vez es lo que vi en la casa de mis padres, en la casa de mis abuelos, y hay una cultura heredada, pero llego a la palabra y me doy cuenta que ese estilo de vida no es el correcto, que debo hacer unos cambios, debo tratar a mi esposa como vaso más frágil, debo honrar a mi mujer, debo aplicar ciertos códigos y principios que están en las Escrituras, y entonces veo en la congregación que hay otros matrimonios que viven bien. Entonces yo llego con una cultura familiar que tal vez no es correcta y veo otras personas que están caminando de una forma diferente, entonces se descubre lo seco, o sea, lo seco que está en mi vida, las partes de mi vida en las que tengo que cambiar, en las que tengo que mejorar, o en las partes de mi vida en las que tengo que producir algo bueno. Porque si está seco, necesita el agua que viene del cielo, que en el día de hoy lo relacionamos con la vida espiritual. Necesito buscar el rostro de Dios para que esas áreas secas de mi vida, que pueden ser las áreas del carácter, que pueden ser las áreas de las emociones, que pueden ser las áreas de mi vida matrimonial, de mi vida personal, de mi vida, si eres joven, en el asunto de los proyectos que tienes por delante, la vida de fe, la economía, los estudios que vas a cursar y una serie de elementos que rodean nuestra vida en donde nosotros tenemos que examinar si estamos secos o estamos produciendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es precisamente ahí cuando profundizamos en la Escritura, la leemos objetivamente, descubrimos las áreas secas que rondan en nuestra vida. Y es muy importante trabajar en estas áreas secas porque Jesús advirtió que cuando un espíritu malo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo. En otras palabras, una vida seca es un escenario perfecto para que tengamos una
un ataque del enemigo, que tengamos una situación espiritual que nos afecte, es como tener puertas abiertas para que esos espíritus malos vengan, habiten en nuestro corazón y traigan las consecuencias que traen consigo. Entonces, es importante ver esta parte de nuestra vida. Cuando nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios, entonces descubrimos que hay áreas secas en nosotros. Y una vez que descubrimos que hay áreas secas en nosotros, necesitamos, como ya lo mencioné, trabajar en ellas. Trabajar en ellas. Es ahí donde entra el discipulado. Es ahí donde entra la conversión. El libro de Proverbios dice que hierro con hierro se aguza. Y así el rostro de su compañero se afila o se aguza al ver a su amigo. Hablar de hierro con hierro se afila es como cuando vas a la carnicería y está el carnicero sacándole filo al machete y entonces le está fierro con fierro afilando. De igual forma dice que cuando nosotros estamos siendo formados a través de la palabra por medio de un mentor, un expositor de las escrituras, un pastor que comparte la palabra, escuchamos con atención, lo recibimos en nuestro corazón y entonces es como un cuchillo que está cortando esas áreas de nuestra vida que necesitamos quitar porque no nos traen beneficios a nosotros, ni a nuestro matrimonio, ni a nuestra familia, ni a nuestro hogar, y necesitamos ser transformados. Es ahí donde están las áreas secas. Y esto me remite a donde te quiero llevar a un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 10, en donde encontramos la historia de Saúl. Y antes de entrar al contexto, en el capítulo 9 leemos que el padre de Saúl perdió unas asnas, unas burras, y le pidió a Saúl, su hijo, que fuera a buscarlas. Y entonces va Saúl a buscar estas asnas, va con un compañero, no encuentran las asnas, se desesperan porque no encuentran las asnas, y ya estaban mejor por regresar a casa con la mala noticia de que no habían encontrado las burras, pero su compañero le dijo, vayamos a ver al profeta. Vayamos con el profeta para que él nos revele dónde están las burras. Al mismo tiempo, Dios le estaba hablando al profeta y le estaba diciendo, va a venir a ti una persona buscando unas burras. Le vas a decir que las burras ya fueron encontradas, pero que ahora tienes una palabra para él. Y la palabra que tenía para Saúl es que él iba a ser levantado como un rey en Israel. O sea, Dios le iba a revelar sus planes, Dios le iba a revelar su propósito. Aquellas burras extraviadas iban a ser el pretexto para conectarlo con el profeta, con el siervo de Dios, para que no solamente le dijera que ya las burras eran encontradas y esto le trajera paz, sino también para revelarle el propósito que Dios tenía con él. Mira cómo a veces hay situaciones que vivimos que nos llevan a buscar a Dios, a encontrarnos con Dios. Tal vez la pérdida de un trabajo, tal vez la pérdida de una casa, tal vez la pérdida de amistades, o situaciones que has perdido en el matrimonio, en la relación con tus hijos, son el escenario perfecto para, cuando no encontramos una solución, buscar en Dios una respuesta, una luz a nuestro camino que nos pueda orientar. Así estaba Saúl, llega con el profeta y el profeta le dice, no te preocupes por las asnas que se perdieron porque en tu casa ya las encontraron, ahora están preocupados por ti. Pero no quiero que te vayas sin antes darte de cenar y darte una palabra que tengo para ti. Revelarte algo que tiene Dios, que tengo que mostrarte antes de que te vayas. Y en el capítulo 10 es donde entramos en este contexto, donde un hombre que andaba buscando unas burras extraviadas, va con el profeta y descubre su propósito. Y entonces, fíjate bien, iba a ser ungido como rey. En el capítulo 10, versículo 1, dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira qué interesante aquí. Dice que el profeta lo ungió con aceite. Y esa unción con aceite, de manera física, le echó aceite, pero era símbolo de que el Espíritu Santo lo estaba consagrando para una tarea especial. Y la tarea en especial que tenía Dios para él, dice allí, es que era llamado a ser príncipe. Dios lo estaba levantando como príncipe sobre Israel. Cabe señalar que la palabra príncipe puede mostrarnos a una persona que tiene potencial para ser rey. Es una persona que tiene un llamado a reinar, pero que todavía no es rey. Que tal vez es hijo de un rey y que tiene una herencia de la cual se tiene que apropiar en el momento oportuno, pero mientras tanto es un príncipe con potencial para reinar. Así se le reveló Dios a este hombre, diciéndole, tú tienes un potencial para reinar.
En este momento te unjo como príncipe, pero empiezas un camino hacia el punto en donde tú puedas ser el rey de Israel. Y mira que esto es muy importante que lo comprendamos. Una cosa es empezar a buscar a Dios en medio de una necesidad, pero una vez que esa necesidad fue resuelta, debemos entender que Dios es mucho más que alguien que suple nuestras necesidades. Si nosotros tenemos hambre, seguramente le pedimos con fe y Él nos dará de comer. Si no tienes trabajo, oramos con fe y seguramente en estos días se te abre una puerta. Pero créeme que estamos en esta vida mucho más que para comer y mucho más que para tener un trabajo. Hay un propósito, hay una razón por la cual tenemos vida, hay una asignación que tenemos en esta tierra, hay dones que están en tus manos, capacidades, sueños que aún no se cumplen, y esos puedes llegar a cumplirlos si buscas al Señor con todo tu corazón. En medio de tu necesidad, Él puede suplir tu necesidad, porque así lo dice la palabra. Mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si le pedimos pan, nos dará pan. Entonces, pero el punto no es solamente el pan, sino encontrar en el Espíritu Santo, en Jesús, el propósito de nuestra vida. Que aquella pérdida de burras, aquella pérdida de trabajo, aquella pérdida de casa o de bienes, de pronto se convierta en un encuentro con Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, lo primero que el Señor hace es ungirnos con su Espíritu Santo. Y empezamos un camino que nos debe llevar a un punto, un camino que nos lleva a un propósito. Ahí viene la conversión, donde salimos, en el caso de Saúl, de un buscador de burras a un buscador del reino. Como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, salir de esclavos y convertirse en conquistadores de una tierra. O sea, Dios nos saca de un punto para llevarnos a otro. No nos saca de un punto para tenernos ahí entretenidos en el desierto dando vueltas, sino que nos lleva a un punto, a la razón por la cual nos dio vida, al descubrimiento del propósito, al que nuestros ojos se abran a la voluntad de Dios. Y es ahí donde necesitamos entender esta parte, donde el Señor nos dice, comienzas el camino que te lleva al propósito. El príncipe finalmente tiene que convertirse en rey. Esa palabra, ese sentir, ese sueño que está en tu corazón, ese deseo que el Señor ha puesto en tu mente, en tu espíritu, que no te deja en paz, de algo que tienes que hacer, de pronto tiene que llegarse a consumar, ir de lo intangible a lo tangible, de lo invisible a lo visible. Y esto es un camino, esto es un proceso, en donde, como ya mencioné, iniciamos con el día 1, la luz que es Jesús, el día 2, la vida espiritual, la oración, la búsqueda profunda, día 3, el congregarnos, júntense las aguas, pero descubrir las áreas secas de nuestra vida. Y hay por lo menos 4 o 5 cosas que el profeta le dice a Saúl que tiene que hacer. Y te las digo. El profeta le dijo a Saúl, una vez que te apartes de mí, vas a llegar al sepulcro de Raquel, donde te encontrarás con unos hombres, los cuales te saludarán y te darán unos panes y unos cabritos. Después de eso dice, irás a la encina de Tabor. Está en el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 10, en el siguiente versículo 2, le dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar han sido halladas, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Primero el sepulcro de Raquel y luego a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, dice el versículo 5, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mira lo que dice, serás mudado
en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué bonita frase la de Dios está contigo. Pero vemos que esa fue la consecuencia o el resultado de un camino por donde se fue Saúl. Y la instrucción es bien clara. Vas a ir al sepulcro de Raquel y ahí te vas a encontrar unos hombres que te van a dar una buena noticia de tu padre. Número 2, vas a ir a la encina de Tabor. Número 3, vas a ir al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres a la ciudad, vas a encontrar una compañía de profetas que vienen con salterio, con pandero, con arpa, profetizando. Te vas a meter ahí. Y cuando estés ahí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y empezarás a profetizar y serás mudado en otro hombre. Vamos a desmenuzar poco a poco todo esto que estamos leyendo. En primera instancia, el Espíritu Santo lleva a Saúl al sepulcro de Raquel. ¿Por qué se menciona en este pasaje el sepulcro de Raquel? Déjame decirte que nada de lo que está en la Biblia está de más, nada de lo que está en la Escritura está de sobra, todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. Y cuando nos vamos a investigar quién es Raquel, nos damos cuenta que, mira bien, 500 años atrás había una mujer llamada Raquel. Y esa mujer llamada Raquel fue la esposa de Jacob. Esa mujer tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue José y otro de ellos fue Benjamín. Y Benjamín, cuando nació Benjamín, dice la palabra que Raquel murió. Ahí está el sepulcro de Raquel. Raquel murió en el parto. Y cuando nació el niño, Raquel emitió una palabra y dijo, Benoni. Y la palabra Benoni significa hijo de mi tristeza. Y en eso ella murió. Murió dando esa palabra a su hijo que acababa de nacer. Hijo de mi tristeza. Afortunadamente tenía un padre llamado Jacob que era entendido en el asunto de la palabra, en el asunto de usar nuestra boca correctamente. Y en lugar de decirle Benoni, le dijo, tú eres Benjamín, hijo de mi mano derecha. O sea, no eres hijo de mi tristeza, eres hijo de mi mano derecha. Tuvo un padre que lo bendijo con buenas palabras, cancelando aquella mala palabra que imprudentemente Raquel había dado sobre su hijo. Pero el punto no termina ahí, porque este niño llamado Benjamín creció bajo un espíritu de orfandad. Creció bajo un espíritu de orfandad que lo estuvo persiguiendo toda su vida. Aunque tenía un buen padre, no tuvo a su mamá. Y aunque había otras personas que podían atenderlo, nadie puede ocupar el lugar de nuestros padres. Nuestros tíos, nuestros abuelos, hermanos pueden hacer una labor, pero nadie puede ocupar el lugar de nuestros progenitores. Ellos ocupan un lugar muy especial en nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Escucha el consejo de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, es lo que dice Proverbios, donde vemos claramente que la importancia de los dos para darle formación, el hombre y la mujer formando a los hijos. Entonces Benjamín dio forma a una tribu, porque él creció, los hijos de Jacob crecieron, formaron 12 tribus y de la tribu de Benjamín nació Saúl, 500 años después. Pero esa tribu estaba bajo un espíritu de orfandad. Esa tribu estaba bajo esa ausencia o ese vacío espiritual que en su momento dejó Raquel cuando murió. Por eso el Espíritu Santo, antes de llevarlo a ser rey, lo llevó por ese camino de la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Algo el Espíritu Santo nos está revelando acerca de sanar esas áreas del pasado, de sanar esas áreas del espíritu, porque a veces podemos estar bajo la sombra de un espíritu de orfandad. Por eso debemos comprender que Jesús nos revela a Dios como un Padre. No solamente es el de los milagros, no solamente es el de las sanidades, no solamente es el que hace señales. Él es nuestro Padre y hace todas estas cosas. No lo debemos buscar solamente para que supla una necesidad, debemos buscarlo como nuestro Padre. Por eso Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, esas necesidades vienen por añadidura, porque cuando se nos revela que Él es nuestro Padre y nos sentamos a su mesa, sabemos que Él tiene cuidado de nuestra vida y de todo lo que necesitamos. Por eso, ahora que iniciamos este proceso de transformación, tal vez descubramos áreas secas de nuestra vida que tienen que ser transformadas. Y una de esas es el asunto de la paternidad. Precisamente ahí en el sepulcro de Raquel recibió noticias de su padre, Saúl. Le dijeron, tu papá está preocupado por ti. Donde podemos ver que hubo una sanidad, o una restauración, o un vínculo que se unió entre el hijo y el padre
porque seguramente al papá le preocupaban más las asnas que Saúl, pero ahora le preocupaba más Saúl que aquellas asnas. Y estoy seguro que así como lo hizo con Saúl, lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Debemos creer que Él no solamente es un Dios que puede responder a nuestras peticiones, sino que también es un Padre que nos ama y que con lazos de amor nos acerca a Él, que tiene una mesa servida, aderezada delante de nosotros y que podemos acercarnos confiadamente a Jesús. Por eso yo quiero en este momento, antes de cerrar este tiempo, orar por ti para pedirle al Señor que su Espíritu Santo pueda revelarte a Dios como Padre. No como un padre que está esperando castigarte, no como un padre que te condena por tus errores, no como un padre que está viendo si estás haciendo lo incorrecto para emitir un juicio contra ti, sino como un padre que anhela tener una relación profunda contigo, que pagó el alto precio de enviar a su Hijo unigénito a Jesús para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Él es un Padre que nos ama y yo oro para que el Espíritu Santo revele a tu vida lo que Él es como Padre. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento, que quites las escamas de nuestro corazón y nos permitas comprender que Dios es nuestro Padre, que nos ama, con amor eterno nos ama y que hay un lugar especial para nosotros en su mesa. Quita de nosotros todo velo religioso, quita todo velo de incredulidad y permítenos tener una relación personal con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Quiero aprovechar para invitarte a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo. Y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón.